Bueno, ¿qué tal? Hola, Buenas buenas tardes a tardes. todos y todas. ¿Cómo andan? Bueno, los muteo más que nada para que Horacio pueda dar la charla tranquilamente. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Como saben, estamos organizando estos webinars gratuitos en el marco de los 130 aniversarios de AMIA. Bueno, los muteo, así al final de la charla le pueden consultar todas las dudas y preguntas a Horacio. Las pueden ir si quieren colocando en el chat, que nosotros luego se las vamos a ir leyendo cuando finalice la charla. Y bueno, los presento, quien va a dar la charla es el abogado Horacio Cardoso, que es docente de la UBA, también es jefe de penal tributario de la FIP y es subdirector del Observatorio Penal Tributario de la UBA, así que bueno, le van a poder sacar bastante información y demás, así que aprovechen el espacio, pueden plasmar todas sus dudas y consultas en el chat sin problema. Lo dejo con Horacio, cualquier consulta esté disponible. Bueno, muchas gracias a la AMIA por la invitación. Es un gusto participar acá. Eh, Hago una aclaración. Recién me presentaron como jefe de penal tributario, en realidad ex jefe de penal tributario de la FIP hace muchos años. Era la época en la cual el lado oscuro de la fuerza me tenía atrapado. Este, los temas que hoy vamos a tratar, yo creo que voy a hacer hincapié en lo que a mí me parece más importante de las muy significativas reformas y además de importantes son urgentes. Evidentemente, la necesidad del gobierno de obtener recursos ha hecho que la norma sea muchísimo más compleja porque ha establecido plazos bastante perentorios para obtener la totalidad de los beneficios. Si ustedes me permiten, yo voy a compartir pantalla y ahí vamos a ver los temas. Les aclaro que yo subo y bajo, esto después les van a compartir a todos los que participaron estas filminas. Cualquier duda a posterior que me quieran hacer, me pueden mandar un mail a noentendinadacardoso@gmail.com. Es el mail que utilizo con los alumnos de la facultad. Yo había puesto como título Blanqueo, moratorias y otras reformas y como subtítulo El bloqueo de las inspecciones y el mejor negocio del momento. Entonces, probablemente esto provocará cierta sorpresa en cuanto a sí, una reforma tributaria puede ser el mejor negocio del momento. Yo supongo que tiene que haber algunos mejores, pero son realmente muy pocos. Vamos a ir viendo cada uno de estas cosas que he dicho. La ley no solamente modifica, crea un blanqueo, moratoria, sino que también modifica bienes personales, ganancias, monotributo, no en la ley del paquete fiscal, sino en la ley de bases, se crea un régimen laboral, un blanqueo laboral que también Hola, es... hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Un blanqueo Sí, se laboral escucha perfecto. y la eliminación del ITI, el impuesto a la transmisión de inmueble. A más largo plazo hay otras reformas. Yo las pongo Hola, acá. hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Nosotros te Hola. escuchamos bien, Sí, sí, Horacio. se escucha Hay como una perfecto. interferencia. Ah, perfecto. Entonces, a más largo plazo, hay múltiples ideas dentro de todo el grupo de trabajo. No me voy a detener en ellas porque algunas son demasiado disruptivas para lo que es nuestro sistema. Vamos a empezar hablando del blanqueo. Yo siempre digo que tenemos que dar por superado los planteos éticos que en definitiva hablan de la injusticia de otorgar un beneficio tan extraordinario a los incumplidores y hay un pequeño beneficio a los que cumplen. Pero yo digo que esto en definitiva en la Argentina es un subsidio a las pymes. Yo puse que es el mejor negocio y vamos a ver con los números, pero ya les adelanto que si uno decide blanquear,
¿sí? Por ejemplo, yo decido blanquear, no sé, $10.000. Ese monto que blanqueo, en definitiva, y que deposito o compré un bien, es menos del impuesto que hubiera tenido que pagar o que debería pagar si me descubren esos bienes. Entonces, es extremadamente baratos y sin hablar que los primeros $100.000 son absolutamente gratuitos. ¿Sí? Entonces, yo puse por eso nos adelantamos, porque los negocios se hacen con tiempo. Esto es más una humorada, pero piensen ustedes que los plazos son realmente muy, muy estrictos. Les adelanto y después profundizaremos, pero los beneficios más importantes de la moratoria vencen el 16 de agosto. ¿Sí? A partir de ahí disminuyen los beneficios. Los beneficios más importantes del blanqueo son hasta el 30 de septiembre de este año. Después esto se sigue extendiendo, pero los beneficios bajan considerablemente. Por eso es que digo que la experiencia indica siempre, siempre blanquear. ¿Por qué? Porque el blanqueo solamente concede beneficios, ¿sí? En la práctica, yo digo que es una carta de indemnidad que dificulta una futura inspección. ¿Qué quiere decir una carta de indemnidad? Y que cualquier evasión que haya yo tenido en el pasado, con el blanqueo quedan absolutamente perdonadas. Entonces, es imperioso acogerse a este blanqueo, y además es barato. Y yo puse que hay algunos, ya me han consultado, yo digo, que hasta tienen la tentación de blanquear ganancias futuras. Voy a explicar esto en unos minutos. Yo le pongo, yo distingo perfiles de la persona que debe blanquear. Fíjense ustedes que yo utilizo la palabra debe en estas situaciones y vamos a explicarlo. El evasor, ese sí o sí tiene que blanquear por la indemnidad que le garantiza el blanqueo. No hablemos los que están solamente inspeccionados, los que están denunciados, sino el que todavía AFIP no lo tiene bajo su línea de radar. Piensen, creo yo, estoy convencido, que en los últimos años AFIP no ha sido particularmente eficiente en la persecución de los evasores, ¿sí? Yo creo que esto va a cambiar. No sé hasta qué punto y no sé las consecuencias, pero tengo la sensación de que aquellos que estaban ocultos les va a costar estar ocultos. Entonces, el primer perfil es el evasor. Ese tiene que blanquear. La segunda persona que tiene que blanquear es el que tiene bienes ocultos. A veces incluso ni siquiera productos de una evasión, pero tener bienes ocultos me impide hacer con ellos cualquier cosa. ¿Qué quiero decir? Yo tengo en el colchón $300.000. No es verdad, es un simple ejemplo, ¿eh? ¿Qué puedo hacer con ellos? Quiero comprar un auto, la concesionaria le informa, no solamente a la FIP, sino a la UIF, que he comprado un auto por $30.000. ¿Sí? La UIF es el organismo que investiga el lavado de dinero, que yo creo que es hoy tanto o más peligroso que la FIP para estas situaciones. Y ustedes lo verán en los diarios, constantemente aparecen denuncias por lavado de dinero, ¿sí? Cualquier delito, la consecuencia además, si se utiliza ese dinero, es la denuncia por lavado de dinero. Entonces, creo que el que tiene bienes ocultos lo debe blanquear. Uno, porque en algún momento lo van a descubrir. Algunos me dicen, bueno, pero si estoy en Estados Unidos o qué sé yo, si alguien tiene dinero en Corea del Norte o en algún país árabe, es más difícil que lo descubran. Pero yo no creo que ninguno de nosotros tenga dinero en esos países. Y Estados Unidos va a informar, si bien es limitada la información que va a brindarle a la FIP, la realidad es que ya, o sea, van a informarlo. Y ni hablar de países caribeños que uno piensa tranquilo, no, acá no van a informar nada, son los que primeros informan. Entonces, en un mundo que cada vez se hace más transparente, es necesario blanquear. Y si tengo dinero en el colchón,
también tengo que blanquearlo porque nadie lo va a descubrir probablemente, salvo el caso de esta chica que estuvo en el Mediterráneo con un político que le allanaron la casa y le descubrieron $600.000. A todos los demás no nos van a allanar, entonces no van a descubrir lo que yo tengo en el colchón. Pero ¿saben qué? Con ese dinero no puedo hacer nada, así que también tengo que blanquear. Y después puse, y todos los demás. ¿Y por qué todos los demás? Cuando digo todos los demás me refiero, por ejemplo, a un empresario, una empresa de cualquier rubro medianamente importante que dentro de 3 años AFIP va a venir y le va a decir, varios de tus proveedores fueron considerados APOC. Me consta porque defiendo ese tipo de situaciones y en realidad no son proveedores apócrifos, pero AFIP, porque este señor evadió descaradamente o porque desapareció, lo mete en la base APOC. El blanqueo puede servir para evitar este tipo de problemas. Entonces, en definitiva, yo creo que las empresas que tienen actividad deben blanquear como una forma de tener un seguro. Los demás, ¿qué quiero decir los demás? A lo mejor los socios. Entonces, los socios, la realidad es que si tienen algo de dinero y quieren realizar inversiones, la única manera de hacerlo es por este camino. Acá le puse que antes de blanquear hay que pensar qué hacemos con la plata porque los costos, entonces acá lo que recomiendo en general es el momento de hacer planificación fiscal, ¿sí? En el blanqueo de Macri del 2016 se blanquearon en el país 112.000 millones de dólares y el gobierno que llegó a continuación les incrementó la alícuota de bienes personales. Hoy hay una solución que vamos a charlar al final de esta charla. El blanqueo genera infinitas dudas y yo sostengo que para cada duda o miedo hay una solución. ¿Sí? Eh, Puedo, si quiero no pagar tantos impuestos, igual está previsto la disminución significativa del impuesto a los bienes personales, que la utilización de fideicomisos en general en la Argentina no son muy populares. Fíjense lo complejo que es la ley 27.743, que habla del blanqueo, la moratoria y todo el paquete fiscal, tiene 105 artículos. El decreto 45, una de las resoluciones 48, la otra 23. La Comisión Nacional de Valores todavía no reglamentó. Banco Central y UIF van a tener reglamentaciones similares. Vamos a verlo, vamos a ver que si bien es complejo, es claro en el objetivo. Hay algunas críticas que vamos a ver. Sí o sí blanquear, todo. ¿Qué cambió en los últimos años? Lo que yo les decía. El mundo, la transparencia, el lavado de dinero. La evasión es un delito precedente. ¿Qué quiere decir? En el futuro, mis hijos que saben que yo soy evasor me muero y reciben de herencia $100.000 o $200.000 y lo introducen en el mercado. Ojo que pueden tener un problema de una denuncia por lavado de dinero por ese motivo. Y todos ustedes lo verán que en los últimos años constantemente la persecución por el lavado de dinero se incrementa. Y la experiencia de otros países indica que se va a seguir incrementando y cada vez más. O sea que tener las cosas regularizadas brindan tranquilidad. Fíjense ustedes lo que yo digo que son los beneficios. Uno es el bloqueo de inspecciones. La ley no lo dice tan claro, en la práctica se da eso. El no pago de impuestos anteriores. ¿Por qué el no pago de impuestos anteriores? Porque el blanqueo me perdona todas las evasiones. Ahora vamos a ver el detalle de cada uno de los impuestos. El no pago de impuestos futuros, digo yo, es un efecto no deseado de el blanqueo. Yo a veces a algunas personas le he dicho, si no tenés plata para blanquear, pedí plata prestada. ¿Por qué? Porque de esa manera soluciono el tema de las inspecciones.
y el no pago de impuestos pasados, porque a lo mejor evadí, pero me lo gasté. Todo esto se soluciona con el blanqueo. ¿Por qué digo yo que es que el blanqueo bloquea las inspecciones? Fíjense ustedes que si cualquiera de ustedes blanquea, al otro día le cae una inspección y el inspector va a tener que trabajar mucho porque va a tener que encontrar una evasión infinitamente más grande que la que ustedes blanquearon. Porque piensen ustedes que lo que uno blanquea es la ganancia de lo que quedó, la ganancia de lo que quedó de las ventas, hipotéticamente ventas negras. Entonces, si yo gané $10.000 y lo blanqueo, probablemente tuve que haber vendido $50.000. Fíjense ustedes el rango tan amplio que me perdona. Ahora vamos a ver los cálculos. Además, la ley es clarísima. Dice, y lo transcribí acá para que ustedes después lo lleven, quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas. Todo me perdona, ¿sí? Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados en el presente régimen, ¿sí? Ni hablar de que me libera incluso de las causas penales tributarias. Piensen ustedes que hoy es delito evadir 1,5 millones de impuesto por año, ¿sí? 1,5 millones, exactamente, calculo que no tanto, pero 1.000 y moneditas de dólares. Eso hoy es delito tributario, con una sanción de 3 a 6 años. Entonces, se darán cuenta que regularizar me va a liberar también de las evasiones tributarias. Y los valores son ridículos, ¿sí? 1,5 millones de impuestos quiere decir que he tenido menos de 5 millones de pesos de evasión en ganancias, de ventas, ¿sí? Eso me va a dar más o menos 1,5 millones de impuesto a las ganancias, ¿sí? Muy difícil a veces de probar, pero tengo gastos en exceso, etcétera. Entonces, es muy importante esto porque también me perdonan las causas penales tributarias iniciadas. El único requisito que tengo que tener es que no tenga sentencia firme o sentencia de segunda instancia firme. La ley utiliza distintas redacciones para decir lo mismo. Mientras está en trámite, estoy liberado. ¿Qué más? Estoy liberado de todas las causas penales tributarias. Por la ley penal tributaria esto también es muy, muy significativo. A veces no tenemos conciencia de que evadiendo 1,5 millones de pesos estamos cometiendo un delito. Piensen ustedes que evadir es en la práctica mentirle al fisco. No es que presento la declaración jurada y no pago. ¿Sí? Es cuando dije que tuve, qué sé yo, gastos por 10 millones y de los cuales solamente 5 son reales. Con eso ya estoy cometiendo un delito. ¿Qué hace el inspector cuando llega a la empresa? Yo digo que yo me empiezo a reír. ¿Por qué? Y porque es muy difícil que me puedan encontrar más de lo que yo declaré. Yo puse acá que la experiencia indica que no hay inspecciones posteriores. Esto se basa en muchísimos años que yo hace más de 40 años que me dedico al tema tributario, hace 38 que enseño en la facultad de estos temas y digamos que algo de experiencia en esto tengo. Yo creo que los algoritmos de AFIP saltean a los que han blanqueado. ¿Y por qué los saltean? Mi madre, me acuerdo en su momento charlando, me decía, a esos hay que mirarlos, pero ya regularizaron, ya tienen el as de espada para ponérselo al fisco cuando lo vienen a inspeccionar. Y otra realidad, aún las inspecciones actuales,
¿sí? Que están en trámite. Ustedes vieron si algunos tienen inspectores, tienen inspecciones en trámite que demoran meses y meses y nunca se terminan y que en esta etapa están tratando de terminarlas todas apuradas porque lo que están haciendo es vendiendo la moratoria y el blanqueo. Están haciendo marketing, están hablándome de la necesidad que tengo yo de acogerme a esto. Entonces, en general, después de esto es experiencia de blanqueos y moratorias anteriores, todas las inspecciones se descargan, salvo que el contribuyente haya hecho un blanqueo manifiestamente insuficiente. Y lo tiene que resolver el inspector, el supervisor y el jefe de división. El objetivo de la DGI es empezar a trabajar de cero. Cuando empieza a trabajar de cero, mi criterio es que va a los que no blanquearon o no se acogieron a la moratoria. ¿Por qué? Porque los que se acogieron ya están regularizados. ¿Qué impuesto? Dice, yo digo que uno de los beneficios es el no pago de impuestos anteriores. ¿De qué impuestos estamos hablando? Estamos hablando de ganancias, créditos y débitos bancarios, IVA y la fórmula, IVA e interno. La fórmula es esta que yo más o menos insinué hace un ratito, que yo dije que si yo blanqueo $10.000, y esto es la ganancia, porque uno solo blanquea la ganancia, uno no blanquea las ventas negras que tuvo, uno blanquea lo que le queda de las ventas. Las ventas tienen sus gastos, etc. Entonces, hay un coeficiente que se utiliza que básicamente dice que si para ganar 10.000 yo necesito vender 50.000, el IVA de 50.000 es el que queda perdonado. Y ustedes fíjense que solamente el IVA de 50.000 es el 21%, ¿sí? Ya estamos hablando de más de los $10.000 que estoy poniendo y que sigue siendo mío y sobre el cual pago el 5% si supera los $100.000. Si no, no pago nada. ¿Mm? El cálculo es complejo, pero porque el coeficiente ese es el total de ventas menos los gastos y eso me da la utilidad bruta. Pero quedo con esto perdonado de todo. También bienes personales, etcétera, etcétera. Facturas apócrifas. Les confieso algo. Esta ley no dice nada sobre el tema de facturas apócrifas. No dice nada. Entonces, yo tengo el criterio, AFIP en el blanqueo anterior, en el blanqueo de Macri, la ley tampoco decía nada y AFIP tenía sus consultas internas que decían que el blanqueo no servía para cubrir las facturas apócrifas. Facturas apócrifas que es yo le llamo una estúpida forma de evasión que te puede llevar a la cárcel efectiva. Hay un artículo mío publicado con ese título y está por todos lados en las redes, en donde yo digo, che, evadir con esto es como ir a robar a un kiosco con la cara descubierta y dejando el documento por si acaso. En todos los casos, AFIP siempre los descubre, pero todavía sigue siendo una estrategia utilizada por muchas pymes para evadir. Entonces, las facturas apócrifas, la ley no dice nada y el principio jurídico que existe en nuestro sistema es que lo que la ley no prohíbe está permitido. Por lo tanto, sí me puedo acoger al blanqueo para regularizar facturas apócrifas. AFIP todavía no se ha expedido en este blanqueo, sí lo ha hecho en el anterior, pero la justicia sí ya se ha expedido y la justicia ha admitido que las facturas apócrifas sí pueden ser objeto del blanqueo. ¿Sí? Ni hablar de qué es factura apócrifa, porque yo les contaba hace un ratito que muchísimas empresas 100% genuinas, AFIP las mete en la base APOC, porque esa es una manera mucho más sencilla que tiene de después perseguirle. Es preferible, en vez de perseguir a un contribuyente que ha desaparecido, le persiga al empresario que está establecido. Por eso es que yo puse ahí la palabra múltiples problemas y qué es factura apócrifa. ¿Por qué? Porque AFIP tiene un criterio muy amplio sobre lo que son facturas apócrifas, ¿sí?
Fíjense ustedes, yo acá le puse el cálculo impositivo que más o menos adelanté, ¿sí? Si yo blanqueo $10.000, ¿sí? Y mi coeficiente de blanqueo es de 4, fíjense que el ahorro total de impuesto para las personas físicas es de 11.950 dólares, lo hacemos todo en dólares. ¿Por qué? Y porque si la ganancia fue de $10.000, por lo menos tengo 3.500 de impuesto a las ganancias por el 35%, que es la alícuota de las empresas o la máxima de las personas físicas. El IVA se calcula sobre las ventas que tuve, no sobre los 10.000, sino sobre las que yo llamaba recién 50.000. ¿Sí? Más bienes personales, o sea que lo que yo debería pagar, si hoy me descubren por esos $10.000 que tengo guardados, o que puede ser un terrenito que me compré en Pilar, o lo que sea, un auto que no lo declaré, es infinitamente más de lo que yo blanqueo. Y a esto le tengo que agregar intereses, causa penal tributaria, porque los montos avalan esta situación. ¿Sí? Entonces, el blanqueo es particularmente barato. Yo puse el no pago de impuestos futuros. ¿Por qué? Porque he observado en la práctica profesional que hay gente que blanquea ventas negras futuras. ¿Qué quiere decir? Y el año que viene yo voy a tener $10.000 negros, bueno, los blanqueo ahora y de esa manera, cuando los tenga, o sea, ya los tengo blancos, no sigo teniendo dinero negro, que insisto, a veces es muy atractivo tenerlo, pero con lo cual uno no puede hacer mucho más que viajes y pequeños gastos. Gastos importantes no es posible. Esto, insisto, no es algo que el sistema avala, es la práctica defectuosa que he observado en la vida profesional. Bienes consumidos, si me acojo, también están perdonados. ¿Qué quiere decir? Si todo lo que consumí, por ejemplo, me doy cuenta que, che, en mi declaración jurada no declaré todos los bienes gastados, las tarjetas de crédito, etcétera. Si yo blanqueo, también me perdonan todos los consumidos que tuve con anterioridad. ¿Mm? Importante, útil. Eh, ¿Qué es el blanqueo? Tengo que ir y declarar y decir lo que tengo. Nada más que eso. Incluso puedo blanquear créditos y todo tipo de bienes. El requisito es que hayan existido al 31 de diciembre del 2023. Ese es el gran requisito. ¿Sí? Tienen que existir. ¿Y qué pasa con la plata? La plata la tengo que depositar. Yo no puedo blanquear, decir, bueno, blanqueo $1.000.000, pago el 5% y tengo $1.000.000 blancos. No, no se puede. El blanqueo de plata es distinto. ¿Sí? El blanqueo de dinero, sean pesos o dólares, implica el depósito en un banco, en una cuenta especial. Ese dinero, si es inferior a $100.000, no paga nada, pero tengo que conservarlo hasta el 31 de diciembre. Perdón, vamos a hacer una aclaración. El blanqueo de plata, de dinero en efectivo, vence el 30 de septiembre. Por eso es que yo digo que el blanqueo tiene plazos muy perentorios. Yo no puedo, si bien el blanqueo se extiende hasta el 31 de marzo o 31 de abril, la declaración jurada del año que viene, ¿sí? Yo la plata la tengo que depositar antes del 30 de septiembre. ¿Sí? Antes del 30 de septiembre tengo que depositar la plata. Después no puedo blanquear plata. Después puedo blanquear un auto, un terreno, etcétera, o dinero que ya tenía depositado en el exterior. Pero la plata viva la tengo que depositar. Y el objetivo es que nadie lo puede sacar antes del 30 de septiembre, salvo determinadas inversiones que vamos a ver también. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar y blanquear
$10.000 y después se lo doy a otro y a otro, y el $10.000 sirve para que blanqueen 10 personas. Por eso es que el dinero hasta el 30 de septiembre tiene que estar depositado como mínimo. ¿Sí? Si lo dejo más, pago 0. Si lo dejo menos, lo tengo que invertir en determinadas cosas que autoriza el Poder Ejecutivo y la AFIP. Sobre esto, la ley dice inversiones que tengan prueba fehaciente. Yo todavía estoy discutiendo cuáles son esas inversiones. No tengo duda de que un inmueble sí. ¿Qué quiere decir? Voy a comprar un inmueble, lo deposito y al otro día creo que voy a poder retirarlo. Invertir en acciones, tengo mis dudas. ¿Sí? ¿Qué más? Obviamente no puedo depositar, no puedo blanquear dinero que está depositado en entidades bancarias en países de alto riesgo o no cooperantes según el GAFI, que es el organismo internacional que controla el lavado de dinero. Pero estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes cuáles son los países: Corea del Norte, Irán, Afganistán. No son los lugares donde iríamos a depositar el dinero. ¿Cómo se blanquea? Yo acá dije depende del bien. Monedas o títulos en el exterior, lo tengo que depositar. Dinero blanco, del dinero vivo hay que depositarlo. ¿Cómo se blanquea? Moneda nacional o extranjera, depositándola. Con eso se blanquea. ¿Cómo se blanquea? Para todos los bienes, hay un sistema que ha establecido la ley y toda la reglamentación, que es que tenemos que cobrar antes. Esto es lo que yo digo que hace que el régimen sea complejo. Yo tengo que adherirme al blanqueo y decir que voy a blanquear $200.000. Y ahí tengo que pagar el 75%. Y después, o sea, digo que me adhiero. Hago el pago a cuenta del 75% del impuesto que correspondería, recuerden que es el 5% sobre lo que excede de 100.000, y hay unos meses más, ahora les voy a poner en la pantalla cuáles son las fechas exactas, para presentar la declaración jurada. Esa declaración jurada es la que tiene que identificar de manera, yo diría, amplia y fehaciente de cuáles son los bienes que estoy blanqueando. ¿Qué quiero decir esto? Digo que blanqueo un terreno. Bueno, tengo que acompañar el boleto de compra y venta, la escritura, etc. Hay temas, porque la ley dice acreditar de forma fehaciente. Esto es algo que esta palabrita va a generar problemas. ¿Por qué? Tengo un boleto no sellado ni con firma certificada que compré un terreno hace 3 años. ¿Cómo yo acredito que ese terreno es mío? Si no lo acredito de alguna manera, mi consejo probablemente va a ser: no blanquees eso. Hay que buscar otra solución para ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es AFIP la que va a analizar en el futuro. Si bien en general consideramos que AFIP no controla demasiado los blanqueos, qué es lo que uno blanquea, cómo lo hace, sí los plazos son extremadamente estrictos. Yo no sé si le haría blanquear a una persona que no tengo manera de acreditar de manera cierta y fehaciente que era titular de esos bienes al 31 de diciembre del 2023. ¿Mm? Entonces, si bien yo les dije que yo podía blanquear hasta abril del 2025 y posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio del 2025. A mí me pareció particularmente interesante que el plazo sea realmente amplio. ¿Sí? ¿Por qué es bueno que el plazo sea amplio? Porque para que uno blanquea, supongo que hay más argumentos, pero principalmente uno blanquea por miedo o porque quiere hacer algo con ese dinero y si lo tiene oculto no lo puede hacer. Pero para querer hacer algo,
uno tiene que tener confianza. Y la realidad es que nuestro país, en la situación actual económica, yo no sé si genera tanta confianza para que todo el mundo blanquee. Lo vamos a ver, lo vamos a ver que, lo vamos a ver que cuando termine el blanqueo, espero que para el 30 de abril la situación económica haya generado la suficiente confianza como para que la gente decida exteriorizar el dinero y no tenerlo guardado, ¿sí? Porque exteriorizar el dinero no solamente es bueno para la FIP que cobra impuestos, sino porque con ese dinero uno hace algo, invierte, compra una casa, cambia de auto, etcétera. Así que es muy importante que tenga un plazo largo, pero ese plazo largo se ve compensado por un mayor costo del blanqueo. Fíjense ustedes, eh, voy a ir un poco más, las etapas y vuelvo a la filmina anterior. Hasta el 30 de septiembre hay 3 etapas en el blanqueo. Hasta el 30 de septiembre, hasta el diciembre del 24 y hasta marzo del 25. En esa fecha yo tengo que decir me adhiero y pago a cuenta del 75%. Y la declaración jurada me dan unos meses más. Yo a veces no sé, porque a ver, la realidad es que si yo voy a blanquear un terreno y $10.000, me parece que estoy en condiciones de hacerlo. Eh, no sé si a veces pienso que el sistema este de postergarlo en la práctica funciona como un cazabobos. ¿Por qué digo funciona como un cazabobos? Y porque me doy cuenta que quería blanquear un poco más o lo que sea. Bueno, entonces tengo que blanquear en otra etapa. Pero fíjense ustedes la alícuota que están acá. Hasta el 30 de septiembre me sale el 5%. Yo en todo momento hablé del 5%. ¿Por qué hablé en todo momento? Porque pienso que todos nos vamos a apurar porque nos sale más barato, pero hasta el 31 de diciembre ya sale el 10% y si blanqueo después del 31 de diciembre ya me sale el 15%. El porcentaje me lo dan estas fechas. Esto es una mera fecha para presentar la declaración jurada. La definición de cuál es la alícuota que tengo en el blanqueo es 30 de septiembre, 31 de diciembre y 31 de marzo del 25. La ley dice que el Poder Ejecutivo lo puede prorrogar. Hay que ver si lo va a hacer. A veces la lógica es que siempre estas prórrogas se adoptan, pero ya vamos a estar hablando de una alícuota del 15%. Entonces, por eso es que yo dije que en esta charla que estos temas tienen urgencia. Y hay uno que vence el 16 de agosto. Así que sigamos. Entonces, vuelvo a repetir. Solo adhesión y esto define la etapa. Si yo blanqueo una parte acá y otra parte acá, tengo que pagar la alícuota del 15%. O sea que yo no es que digo, bueno, hoy blanqueo 10.000 y veo cómo viene la cosa, si blanqueo 10.000 más. No, perdón, sí puedo, pero el costo es del 15 y no del 5, porque la fecha esta es la que define la etapa. El pago a cuenta, 75% de la etapa, 5, 10 o 15 sobre el excelente, sí, sobre el excedente de 100.000. Fíjense ustedes que, perdón, 75% de la etapa, 5, 10 o 15. Sobre lo que excede de 100.000, blanquear hasta $100.000 es gratis. Blanquear hasta $100.000 es gratis. Si calculo mal, la diferencia paga el 100% más. ¿Qué quiere decir? Blanqueé un departamento y hoy digo que vale $100.000, pago el 5% sobre, no, $200.000, pago el 5% sobre 100.000, sobre ese 5% le calculo el 75% y después cuando mi contador empieza a hacer los cálculos, resulta que tendría que haber blanqueado 230.000, porque los inmuebles tienen 3 posibilidades y claro, hoy no lo tengo claro bien cuál es el valor, porque es el valor de adquisición, el valor del mínimo que establezca la FIP
y el valor mínimo es la evaluación fiscal por 4. Entonces, uy, tengo que blanquear $20.000 más. Bueno, esos $20.000, en vez de pagar el 5%, pago el 100% más sobre la diferencia del error de cálculo. ¿Mm? Una cosa interesante que cuando blanqueo puedo depositarlo o depositarlo en una ALIC. La ALIC son agencias de liquidación y cambios, creo que es la traducción, son lo que antes eran las sociedades de bolsa, son todas estas sociedades en las cuales uno invierte en acciones o en títulos y bonos públicos. Hoy están muy popularizadas. Es la primera vez que se establece esto. Yo creo que es porque van a permitir que el dinero blanqueado se pueda invertir en acciones, lo cual me parece particularmente bueno. Si transfiero, si blanqueo plata, es distinto al resto del blanqueo. ¿Por qué? Porque no tengo que pagar el impuesto. El impuesto lo pago cuando retiro la plata. Si lo retiro después del 31 de diciembre del 2025, no pago nada. Yo lo puse acá al revés. Si lo retiro antes del 31 de diciembre del 25, pago el 5%. Pero si no, no cuesta nada. Insisto, en el medio puedo invertir en determinadas cosas que establece el AFIP. Hasta ahora, en general, en blanqueos anteriores, esto no ha sido muy efectivo. Por ejemplo, yo puedo invertir en fideicomisos expresamente creados para aceptar esto. Durante el blanqueo de Macri creo que se crearon 2 fideicomisos con este objetivo. La otra cosa que puedo invertir antes es invertir en obras de la administración de las provincias o de los municipios. No creo que sean inversiones atractivas como para que destinemos ese dinero. Pero la ley dice, el decreto reglamentario en realidad dice que yo puedo destinar este dinero a inversiones fehacientes. Y acá no tengo dudas de que entra la compra de un inmueble, dudo sobre la compra de acciones. Hay un tema del blanqueo que es el grupo familiar, ¿sí? Porque los 100.000, digo yo, que son gratis, es todo el grupo familiar, ascendientes, descendientes, cónyuges y convivientes. ¿Sí? Si mis hijos quieren blanquear, nos tenemos que poner de acuerdo porque los 100.000 lo tenemos que distribuir entre todos ellos. Yo tengo 4 hijos, así que el blanqueo gratis va a ser poco. Pero el resto se paga el 5%. La ley dice primer grado, consanguinidad o afinidad. O sea, no pueden, o sea, los 100.000 sirven para mis hijos, pero también para las nueras o los yernos. ¿Sí? Entonces, el problema y en las familias donde esto no se trata, y en las familias donde esto no se trata, va a ser un problema porque AFIP se va a hacer una fiesta. ¿Qué quiere decir? Mi papá no me contó que blanqueó y se tomó los 100.000 gratis, yo no le conté, me tomé los 100.000 gratis, mi hijo, esto va a ser problemas, ¿sí? En teoría, qué sé yo, hermanos. Va a ser un problema. ¿Qué bienes puedo blanquear? Prácticamente todos. Incluso puedo blanquear créditos. ¿Qué quiere decir? Lo puse en particular porque puedo blanquear inmuebles, etcétera, pero los créditos es algo bastante interesante porque el único requisito es que sea algo prestado a un residente argentino. Así que puedo blanquear que le presté plata, a ver, qué sé yo, que puse plata en Wenans o o en otros de estas, qué sé yo, Cositorto. Obviamente que eso no se va a hacer porque esta gente nunca va a devolver. ¿Qué es lo que me requiere? Que tenga la propiedad, la posesión, la tenencia o la guarda. ¿Sí? Es bastante amplio, esto es la primera vez. Tenencia o guarda, tengo un terreno que estoy sucapiendo, puede servir. Bueno, obviamente que si no blanqueo todo, estoy en problemas. La moratoria. La moratoria
Terminé blanqueo. Después contesto las preguntas, pero veo que me estoy quedando casi sin tiempo. La moratoria es algo también extremadamente importante. ¿Por qué es importante? Y porque todo aquello que ya declaré a la AFIP y no pude pagarlo, o porque AFIP me inició una inspección y surgió una diferencia, todo eso con obligaciones vencidas al 31 de marzo, ¿sí? Todo eso está, puedo blanquear. Las criptomonedas. ¡Ay! Perdón. Obligaciones vencidas al 31 de marzo. Un tema importante. No puedo, hay un montón de restricciones, pero las más importantes es que a la moratoria no me puedo acoger por las obras sociales y la ART. Destaqué estas especialmente, hay muchas más, por ejemplo, aporte de personal doméstico, monotributos, pero estos son los más importantes. Lo lindo de la ley, la moratoria también me perdona las causas penales tributarias. Quiere decir que si estoy denunciado penalmente en una causa penal tributaria, la causa sigue por ART y el criterio de muchos jueces es que aun cuando sea menos de 100.000 pesos por mes, esta ley dice, vos no te podés acoger a la obra social, pero no te podrán denunciar por esto. No te podrán denunciar por la obra social no pagada. Muy, muy importante esto. La realidad es que, no sé, hay el 20% de las causas de moratorias anteriores que se acogieron por la parte de jubilaciones y otras que recauda AFIP y que al no poder acogerse por la obra social, igual me denunciaron penalmente o continuó la causa. La ley dice que el vencimiento es hasta 150 días corrido de la reglamentación. Les confieso, no hice el cálculo, pero la última reglamentación de AFIP fue de esta semana, la semana pasada. Yo le calculo que es hasta el 31 de diciembre más o menos, pero no tengo el cálculo exacto. El tema que para mí es urgente, bueno, voy a seguir con el criterio de las planillas mías. ¿Qué puedo incluir? Aún deudas en discusión administrativa. ¿Qué quiere decir? Hace 3 años AFIP me descubrió, me inició una inspección, me determinó de oficio y estoy discutiendo en el Tribunal Fiscal. Todo eso me puedo acoger a la moratoria. Las retenciones, las obligaciones de planes caducos o no. O sea, planes de facilidades que tengo, caducos o no, al 31 de marzo me puedo acoger a esta moratoria. Estas son, yo le puse condenados y otros excluidos. Hay un montón de excluidos, los funcionarios públicos, etcétera. Fíjense ustedes que yo acá puse suspensión de las acciones penales tributarias. ¿Qué quiere decir? Tengo una denuncia penal tributaria y me acojo a la moratoria. La causa se extingue cuando termino de pagar. Si lo pago de contado, la causa penal se extingue. Otro perdón que los cumplidores dirán que injusto y que la situación desquiciada de la economía argentina con casi todos los gobiernos hace imperiosa la posibilidad de este tipo de medidas. Si yo suspendí las acciones penales y en la mitad dejé de pagar el plan, las causas penales se reanudan. ¿Cuáles son los beneficios? Vuelvo a insistir con la palabra urgencia. Me perdonan todas las multas y sanciones, también las causas penales tributarias. Pero ¿qué pasa? También me perdonan los intereses, pero los intereses me perdonan poco. Esta es una moratoria comparada con las del pasado relativamente cara. ¿Por qué digo que es cara? Porque me perdonan el 70% de los intereses, pero si me acojo dentro de los 30 días de la reglamentación, o sea, el 16 de agosto, me perdonan el 70% de los intereses, ¿sí? Si me acojo unos días después, ya me perdonan el 60%. Y tengo que pagar en 3 cuotas. No puedo pagar en más cuotas. Si me acojo entre los 61 días y los 90, me perdonan el 50% de los intereses
siempre que pague en 3 cuotas. En más cuotas me perdonan el 40, pero tengo que acogerme dentro de los 90 días. Después de los 91 días me perdonan solamente el 20% de los intereses. Moratoria cara comparada con las del pasado. Las del pasado, hasta la del gobierno de Alberto, la del gobierno de Macri, decían que yo pagaba hasta un 50% de los intereses en el peor momento, como máximo. En cambio ahora me perdonan el 70%, el 50%, y fíjense que si me acojo después de los 90 días y pido más cuotas, más de 3 cuotas, me perdonan solamente el 20%. Esto yo creo que va a conspirar bastante contra el éxito de la moratoria. ¿Qué pasa? Yo acá se los puse, después les van a compartir, porque ya, si no, me voy a quedar sin tiempo para otro tema que quiero tratar. El sistema, fíjense, por esta necesidad de que haya un pago a cuenta urgente, un tema importante, las cuotas tienen la tasa de interés de descuento del Banco de la Nación para descuentos comerciales. Hoy es una tasa que está en 3,66. Es una financiación cara o barata, depende de cómo lo consideremos. A mí, cuando hay una proyección de disminución de la inflación, que me cobren un 3,60 de interés, me parece alta. Los primeros 3 meses, se calcula cada 3 meses, después cada 6 meses, sistema complejo como pocos. El pago a cuenta y las cuotas máximas que puedo solicitar depende de si soy micro y pequeña empresa, mediana empresa o el resto de los contribuyentes. Fíjense que las pequeñas empresas pagan el 15% y pueden solicitar 84 cuotas. Las medianas, mayor y menos cuota, mayor pago a cuenta y menos cuota. Y el resto de los contribuyentes solamente tienen 36 cuotas. Igualmente, las pequeñas y medianas empresas son empresas muy importantes. Cité acá como ejemplo que, por ejemplo, una pequeña empresa de construcción tiene que haber facturado 1.236 millones el año pasado, pero una empresa de comercio 4.270 millones. Pero recuerden que esto es promedio de los últimos 3 años. ¿Sí? Entonces, realmente estamos hablando de empresas con una envergadura significativa, no estamos hablando de el kiosco o el almacén, estamos hablando de empresas realmente muy grandes. Entonces, la mayoría van a estar en un pago a cuenta del 15 y 84 cuotas. Los honorarios de los abogados de asfixia y juicio están reducidos en un 50%, pero me tengo que acoger dentro de los 90 días. Otra cosa importante, ¿sí? Si pagué el capital de una deuda anterior, antes del 31 de marzo, no tengo que pagar intereses, 0 intereses. Esto es muy importante, ¿eh? Las deudas viejas que yo pagué, aunque no pagué los intereses 100% perdonados. Por ejemplo, qué sé yo, pagué 30 días tarde el IVA de octubre del 2023. Todos esos intereses están perdonados sin ningún trámite. Se perdonan todos los intereses de las deudas pasadas. En AFIP sigue estando en la cuenta corriente tributaria y va a seguir estando durante mucho tiempo hasta que AFIP adapte los sistemas. Usualmente demora bastante, pero están perdonados, no se deben pagar ni me debo acoger. Ay, los beneficios para los cumplidores son insignificantes. Y acá viene otra cosa importante, otra reforma importante, que es la que le voy a dedicar los últimos minutos. La reforma de bienes personales. ¿Por qué la reforma de bienes personales? La reforma de bienes personales van bajando la alícuota progresivamente por los próximos 4 años hasta el año 2027, pero tiene una posibilidad que es particularmente interesante. La posibilidad es que si pago los 5 años siguientes, ¿sí? Además que me reducen la alícuota al 0,45, lo voy a poner acá, me reducen la alícuota al 0,45 o 0,50 si
me acogí al blanqueo, estas son las alícuotas de bienes personales como van a quedar. A partir de ahí acá es 0,25, perdón, me equivoqué. Pago lo que tengo, lo que tenía el 31 de diciembre y lo multiplico por 5. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Matrimonio del 31 de diciembre del 23, lo multiplico por 5 al dólar oficial. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Sí? Es que pago 5 años, tengo que hacer un pago a cuenta del 75%, también ustedes vean la desesperación de cobrar. Puedo hasta el 30 de septiembre optar por esto, pero si lo hago al 30 de septiembre tengo un beneficio que son estos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Si incremento mi patrimonio en el futuro, no pago nada de bienes personales. Ya pagué los 5 años adelantados. Incluso no tengo que presentar declaraciones juradas por los 5 años siguientes. ¿Sí? Y otra cosa, tengo estabilidad fiscal hasta el año 2038. ¿Qué quiere decir? Que no me pueden aumentar o crear impuestos patrimoniales hasta el año 2038. Esta estabilidad fiscal tiene que ver con lo que ocurrió con el blanqueo de Macri, que después me aumentaron la alícuota de bienes personales. Acá no se puede, y alguien me va a decir, con justa razón, en la Argentina, pero esto puede ser modificado por una ley. ¿Saben qué? No. Hay ejemplos en los cuales cuando se le concede estabilidad fiscal, por ejemplo, a empresas mineras, se le respeta, la justicia avala este tipo de estabilidades. Entonces, mis consejos, además de que, fíjense ustedes cómo voy a pagar, en vez de pagar el 1,25, el 1, estos montos por los años siguientes, termino pagando el 2,25 contra la suma de todos estos, que a ver, no hice el cálculo, pero da 1, 2, 3, 4, da casi el 5%. Entonces, acogerse al régimen especial del impuesto sobre los bienes personales, el REIBIP, implica estabilidad fiscal, no me pueden crear, por ejemplo, impuesto a la herencia, nada, porque tengo estabilidad de todo impuesto patrimonial. Vale la pena. El monotributo, y es lo último que digo porque ya llegué al horario, el monotributo se ha incrementado notoriamente el monto. Yo puedo ser monotributista facturando en la última categoría hasta 68 millones de pesos. Esto en realidad, digo yo, parecería que es más que un pequeño contribuyente. Mi sensación es que esto es un beneficio para los pequeños contribuyentes. Las grandes empresas tienen el RIGI, lo habrán leído en los diarios, que le otorgan un montón de beneficios para los que invierten más de 200 millones de dólares. Los pequeños contribuyentes, insisto, facturando 68 millones, no soy tan pequeño contribuyente, y fíjese que si vendo si soy un vendedor de cosas muebles, mi monotributo es de 245.000 pesos por mes y puedo facturar 68 millones. El resto de las condiciones están ahí, y como cuestión graciosa, a partir del 1 de enero del año que viene, todas las facturas a consumidor final tienen que decir los impuestos que tiene incluidas. En su momento, durante el gobierno de Menem, se estableció lo mismo y el gobierno de Menem lo vetó. La idea era que doña Rosa, cuando va a la verdulería, sepa lo que evade el verdulero, y en realidad en ese momento se vetó. ¿Por qué? Porque pensaron más que en lo que doña Rosa piensa, en lo que evadió el verdulero, en doña Rosa pensando en el alto costo que tiene pagar impuestos en la Argentina, especialmente al consumo, que nadie tiene. El tema del lavado de dinero, yo tengo el criterio de que la evasión, el lavado de dinero de la evasión está perdonado, ¿sí? Obviamente si me dedico a robar bancos, no. Y acá están los otros excluidos, quienes no pueden blanquear, etcétera, etcétera. Pero
me quedé sin tiempo y quiero dedicarle, aunque sea unos minutos, a las preguntas. Dejo de compartir y estoy abierto a las preguntas. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Horacio. Me presento, soy Claudia Flores, responsable de Relaciones Institucionales y Calidad del Servicio de Empleo AMIA. Así que en principio muy agradecida, Horacio, siempre tus presentaciones tan claras. Es muchísima información. Las 150 personas que nos acompañan también les agradecemos muchísimo. Es impresionante la cantidad de preguntas que tenemos en el chat. Yo creo que... Perdón, háganmela, si las que no pueda contestar hoy, me la mandan a no entendí nada cardoso@gmail. Perdón, pero bueno, estaba ahí Iba a para... decir eso, iba a decir, yo voy a hacerte algún par de preguntas ahora que por ahí pueden servirles a todos, pero hay muchas que son muy específicas. Entonces, les vamos a poner en el chat el mail de Horacio donde él puede ir respondiendo, ahí lo acabamos de poner. Por favor, tomen nota, así todas esas preguntas específicas que me han hecho en el chat se la pueden hacer directamente a él porque es imposible, hay más de 35 preguntas. Voy a leerte, traté de agrupar algunas, muchas se pueden reunir respecto al tema de las sociedades, ¿no? Si las sociedades pueden blanquear pesos y si los tienen en cuenta de flujo, si el socio gerente podría retirarlo y blanquearlo a título personal. A ver, Sí. mi consejo en este punto es el siguiente. Las sociedades tienen que blanquear porque son las que tienen la actividad y las que pueden ser objeto de una futura inspección por parte de AFIP. Y las personas físicas, ¿sí? Obviamente que yo puedo blanquear, o sea, la sociedad es bueno que blanquee y también es bueno que blanquee la persona física, que aunque no tenga actividad empresaria sujeta a impuestos o a mayores controles por parte de AFIP, que sí le sirve para poder disfrutar de ese dinero. Perfecto. ¿Y pueden blanquear acciones, inmuebles o una propiedad comprada en el 2024? No hay límites en cuanto a las cosas a blanquear. Las propiedades del 2024 no pueden ser blanqueadas. En el gobierno de Macri hubo una norma posterior que los permitió, hasta ahora no está permitido. Se puede blanquear bienes existentes al 31 de diciembre del 2023. Perfecto. Algunas se refieren al tema de los dólares, si cubre el blanqueo y cobro y pago en dólares por infracciones de ley cambiaria, por ejemplo. También están incluidas porque la ley dice, quedan liberados de toda acción civil, por los delitos tributarios, penales cambiarios, quedan liberados de todo tipo de acciones. También hay unas cuantas preguntas respecto a las criptomonedas, ¿no? Si se pueden blanquear. ¿Hay algo sobre las criptomonedas? Se pueden blanquear. El requisito es que para blanquearse tienen que estar en entidades sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores en la Argentina, y si están en otro lado las tienen que traer. Yo no sé cuántas exchange de criptomonedas tienen reconocimiento por la Comisión Nacional de Valores. Ok, y te diría que te voy haciendo una o dos más, porque si no, no los quiero demorar a todos, hay como 30 y pico, pero por ejemplo, una dice, ¿qué sucede con los fiscos provinciales? ¿Pueden reclamar? Este es un tema, está puesto en una de las filminas que no tuve tiempo de tratar. Los fiscos provinciales, o sea, la ley propone que los fiscos provinciales se adhieran. Les confieso una cosa, en todos los blanqueos anteriores, vieron la grieta que tenemos los argentinos, entonces tenemos que cuando, qué sé yo, cuando gobernaba Macri, o cuando gobernaba Alberto, la ciudad no se adhirió y al revés. Entonces, ¿qué pasa con esto? En todos los casos anteriores, solamente una vez he visto que me fiscalizaran. Nunca tuve problemas por impuestos provinciales por bienes blanqueados. Perfecto. Una más, si el dinero que deposito hoy en mi caja de ahorro lo puedo depositar en grandes montos sin ningún comprobante. No, tiene que depositarse en una cuenta especial de blanqueo. Ok,
Ok. Hay que pedir al banco que me habilite una cuenta especial de blanqueo y no hay ningún tipo de impedimento. Una vez un cliente me dijo, ¿vos me garantizás que si yo voy y deposito $1 millón no me meten preso? Yo le dije, te garantizo. Obviamente, si no tengo antecedentes de narcotráfico, ¿eh? Claro, claro. Claro que, o de robo de bancos. O sea, si estamos hablando de empresarios, estamos hablando de profesionales, no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de limitación en ese punto. Ok, la última, y si tengo disponible dinero en una cuenta en el exterior y no la quiero traer al país. Se puede, la ley dice que si estuvo depositada al 31 de diciembre en un banco del exterior, lo puedo dejar allá. Ok, espectacular. Para todos, si quieren tomar nota, Horacio, con su generosidad, nos facilita su cuenta de mail en la cual él le responde todas las dudas a sus alumnos de la universidad. No entendí nada. Cardoso@gmail.com. Les pido disculpas a todos los que no leí sus preguntas porque fueron muchas y muy personales o muy particulares. Les pido que las dirijan directamente al mail de Horacio, que él muy gentilmente se las va a estar respondiendo en cuanto pueda. Todos en el día de mañana van a estar recibiendo vía mail la presentación y la presentación de Horacio. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que les haya resultado útil. También agradecerte nuevamente, Horacio, y les dejamos en el chat la invitación a nuestro próximo webinar el miércoles que viene, que es de empresa familiar a familia empresaria con Martín Quirós. Así que aquellos que les interese, esperamos que se sigan anotando y participando de estas actividades. Muchas gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias, Gracias, abrazo. Horacio. Gracias. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Gracias.